En ocasiones, las mañanas en nuestro hogar lucían impecables. A través de las cortinas de lino, la luz solar se colaba, creando diseños sutiles en las paredes de nuestro cuarto. Mientras se alistaba para enfrentar un nuevo día en su mundo ordenado y detallista, escuchaba cómo H cerraba la puerta del baño con delicadeza. Mientras tanto, prefería quedarme un rato más en la cama, observando el techo y percibiendo una leve molestia en el pecho que no conseguía reconocer por completo. Mi llamo Juana Salvatierra. Tengo 24 años de edad y hace 2 años que me casé con Rupert Fuentes. Nuestra unión cumple con todas las expectativas de una mujer en teoría. Un marido cariñoso, un hogar amplio y una existencia apacible que despertaría la envidia de muchos. Momoka, embargo, en estos días, esa calma empezó a parecerme como una prenda que me quedaba demasiado estrecha. Me sentía agobiado por la monotonía de mi día a día. Rupert, con su actitud analítica y pragmática, parecía tener siempre claro cuál era la mejor decisión para nosotros. A pesar de su notable dedicación, había una carencia que no lograba identificar claramente. Mi existencia parecía estar completamente organizada, aunque en realidad anhelaba un poco de desorden. En ese atardecer, al concluir la revisión de los acuerdos en mi despacho, me llegó un mensaje de Rupert. Cayetana ha regresado a la ciudad. Va a venir a pasar unos días en nuestra casa. Cayetana apenas tenía relación con su hijo de 20 años, fruto de su primer matrimonio, ya que apenas había tenido la oportunidad de conocerlo. El reporte no me generó preocupación, pero tampoco me llenó de emoción. Me pareció que había llegado otro visitante. Al llegar esa noche, la puerta se abrió y su mera existencia inundó la habitación. La forma en que Cayetana se desplazaba atraía las miradas de manera natural. Con el cabello alborotado, la mochila colgada de cualquier manera en su hombro y una sonrisa llena de seguridad. Me sentí un poco confundida por la combinación. Mientras yo estaba sentado en la mesa del comedor, observaba a Rupert darle la bienvenida con un abrazo cariñoso, tratando de evaluar a ese chico que desprendía una energía tan única. ¿Qué tal, Juana? Él se acercó con tanta naturalidad que casi me hizo olvidar lo poco que nos habíamos tratado. Está bien, agradezco. ¿Qué hay de ti? ¿Qué tal estuvo el viaje? A pesar de experimentar una ligera incomodidad en la garganta, respondí con amabilidad, mostrando una sonrisa. Mientras cenaba, observé pequeñas cosas que me generaban más incomodidad de la que estaba dispuesto a reconocer. Su carcajada resonante, su manera relajada de alimentarse, e incluso la forma en que entretenía con el borde del vaso mientras conversaba. Resultaba inevitable apartar la vista de él. Intenté enfocar toda mi atención en Rupert y sus relatos recientes, sin embargo, mis ojos continuaban regresando a Cayetana como si estuvieran magnetizados hacia él. Después de que todos se retiraron a descansar, permanecí un tiempo en la cocina, organizando la vajilla a pesar de que ya estuviera lavada. Requería un instante para tranquilizar mi mente. ¿Qué era lo que hacía que percibiera un cambio en el ambiente de nuestro hogar? ¿La responsabilidad recaía en él? ¿O acaso la mía? Al día siguiente, cuando Rupert partía rumbo al trabajo al amanecer, Cayetana se encontraba en el jardín arreglando los auriculares y corriendo sobre el césped. Desde la ventana de la cocina, lo contemplaba sin percatarme de que mi café se enfriaba. Su manera de desplazarse tenía algo especial. Experimentaba una sensación de ligereza y libertad que chocaba con la rigidez que percibía en mi entorno personal. Traté de enfocarme en mi jornada, en mis llamadas, mis encuentros, mis elecciones. Momoka, embargo, era imposible evitar que, al concluir cada labor, mi mente regresara a ese muchacho en nuestra casa. La manera en que su sonrisa resplandecía en la habitación. A veces, su mirada parecía detenerse en mí por un instante adicional al requerido. Aquella noche, al reencontrarme con él, noté un cambio en su mirada. La visita al padre no se limitaba a la relación de padre e hijo. Los ojos brillaban con una chispa que hasta entonces le había pasado desapercibida. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de vitalidad que despertó algo en mi interior. La mesa lucía impecable, tal como era costumbre. Los utensilios relucían a la luz acogedora del salón, mientras el olor de las hierbas impregnaba la atmósfera.
Rupert propuso con su característica exactitud que compartiéramos la cena esa noche para que Cayetana se sintiera acogido. Fui responsable de la preparación del vino, pero no podía evitar reflexionar sobre los eventos del día. Las fotos de Cayetana en el jardín persistían en mi cabeza, como si mi mente quisiera recordar cada aspecto. Cuando Cayetana llegó, irradiaba una energía tan poderosa que parecía inundarlo todo a su alrededor. Vestía una simple camiseta blanca, sin embargo, todo a su alrededor parecía adquirir una nueva apariencia, como si su mera existencia tuviera el poder de convertir lo común en algo extraordinario. Mientras Rupert se desenvolvía cómodamente compartiendo sus proyectos y vivencias laborales, yo luchaba por mantener la concentración en sus palabras. A pesar de todo, mis ojos se topaban con Cayetana en más ocasiones de las recomendables. «Juana, ¿podrías darme el pan, por favor?» Inclinándose un poco hacia mí, mencionó Cayetana. Le ofrecí el pan y en ese momento nuestros dedos se rozaron. Una breve interacción, apenas notable, me provocó una extraña impresión, similar a un estremecimiento que atravesaba mi piel. Decidí apartar la mano rápidamente, como si la sensación de calor pudiera notarse a simple vista. A pesar de su silencio, logré percibir una sutil sonrisa en su boca. Rupert siguió hablando sin prestar atención. Traté de despejar mi mente, concentrándome en las pequeñas cosas cotidianas, como la caída recta del mantel o los remolinos que se formaban en mi copa de vino. Momoka, embargo, era imposible no notar cómo Cayetana parecía estar al tanto de todo lo que hacía, de cómo nuestras miradas se cruzaban en instantes únicos que solo nosotros compartíamos. Después de la cena, Rupert decidió irse a descansar temprano, agotado por la jornada. A pesar de mi disposición para limpiar la mesa, Cayetana me impidió hacerlo. «No tienes de qué inquietarte, yo me ocupo. Sal a respirar un poco, te vendrá de maravilla». Aunque parecía relajado en su tono, percibí cierta intensidad oculta en sus palabras. Opté por seguir la recomendación y me dirigí al jardín. La noche se presentaba fresca, con una suave brisa que hacía que las ramas de los árboles se balancearan. Mientras me encontraba sentado en un banco, tratando de despejar mis pensamientos, en poco tiempo percibí su aproximación. Con una sonrisa constante, mencionó lo agradable de la noche. Contesté con calma, así es, mientras dirigía mi mirada hacia el cielo estrellado y evitaba encontrarme con sus ojos. Tomó asiento a mi lado, a una proximidad que resultaba excesiva para ser considerada casual. Por un rato conversamos sobre temas sin importancia, su educación, sus proyectos a largo plazo y su impresión de la ciudad tras su ausencia. Momoka, embargo, la atmósfera varió rápidamente. Juana, ¿te has enterado? Comentó en voz baja que había percibido algo en ti que nunca antes había observado en nadie. Observé detenidamente, tratando de averiguar si sus palabras eran genuinas o solo formaban parte de su atractivo innato. Inquirí sobre el significado de tus palabras con una curiosidad que superaba mis intenciones. ¿Tienes algo especial que te distingue? Me resulta difícil encontrar las palabras para describirlo. Posees algo que te otorga autenticidad, como si no pertenecieras a este entorno ficticio en el que habitamos. Me impactaron sus palabras de una forma inesperada. Parecía haber mirado a través de mí, más allá de la imagen que había creado. Traté de soltar una risa y cambiar de tema en la conversación. Cayetana, no te pases. Me considero una persona común y corriente. De ninguna manera lo eres, afirmó, inclinándose un poco en mi dirección. La intensidad de su mirada denotaba que examinaba detenidamente mis ojos en busca de algo. Permanecí estático, sin encontrar palabras. Tenía la sensación de que al expresarme, mi voz revelaría mis verdaderos sentimientos. La ausencia de sonido entre nosotros se hizo pesada, impregnada de una energía que parecía abrazarnos. Así que, de repente y sin previo aviso, Cayetana se inclinó hacia mí y me dio un beso. Se trató de una acción espontánea y veloz, cargada de una fuerza desconocida hasta ese momento. Antes de que pudiera contenerme, mis labios actuaron por instinto. Al apartarme finalmente, lo observé con total desconcierto. Guardó silencio, limitándose a observarme con la misma mirada penetrante, como aguardando mi respuesta.
Murmuré que esto no tendría que haber ocurrido mientras me ponía de pie con dificultad. Rápidamente volví a casa, notando los latidos intensos de mi corazón en el pecho. Al terminar de cerrar la puerta, me recosté en ella para poder respirar profundamente. Esa noche percibí un cambio irreversible que había ocurrido. Momoka experimentar remordimiento, lo único que rondaba en mi mente era la sensación cálida de sus labios y cómo mi universo parecía desmoronarse en un desorden que, de cierta forma, anhelaba. Cuando desperté, el día apenas comenzaba. Los rayos del sol tenue se colaban a través de las cortinas, sin embargo, en mi mente no reinaba la tranquilidad. Mi cabeza volvía una y otra vez al jardín, recordando el instante en que los labios de Cayetana se encontraron con los míos. Llevé mi mano al rostro, tratando de aliviar la sensación de calor que me invadía al evocarlo. Resultaba ilógico y arriesgado, pero era imposible no prestar atención a la llama que había prendido en mi interior. Rupert ya no se encontraba en su hogar. Siempre salía temprano para cumplir con compromisos laborales, manteniendo su rutina impecable con reuniones y proyectos. Aproveché ese momento de soledad para tratar de organizar mis ideas. Hice café y repasé los papeles requeridos para mi día de trabajo. A pesar de mis esfuerzos, no conseguía enfocarme. Cada vez que avanzaba en la lectura, las palabras parecían desvanecerse, siendo reemplazadas por recuerdos de la velada anterior. ¿Por qué no tomó medidas para impedirlo? ¿Cómo es posible que mi organismo haya reaccionado a su estímulo en vez de rechazarlo? Empezaba a sentir cómo la culpa se apoderaba de mí, acompañada de un anhelo extraño, casi inquietante, en mi interior. Mi existencia, que solía ser tan estructurada y controlada, se vio sacudida por un atisbo de desorden del cual no podía liberarme. Traté de reprimir esos sentimientos mientras estaba en el trabajo. Siempre encontré consuelo en mi oficina, con su diseño minimalista y la panorámica de la animada ciudad que se divisaba desde allí. Momoka, embargo, en esa mañana, ni siquiera el sonido de los teléfonos y los teclados de las computadoras lograba captar mi atención. Mientras estaba absorta en mis reflexiones, un leve golpe en la puerta me hizo salir de mi ensueño. ¿Podría permitirme el paso, por favor? Una voz conocida formuló la pregunta. Alcé la vista y me encontré con Cayetana, recargado en el umbral de la puerta, con una sonrisa que parecía esconder algún misterio. ¿Por qué estás en este lugar?, interrogué, esforzándome por conservar la serenidad. Mi padre me solicitó asistencia con ciertos papeles relacionados a un proyecto. Consideré la posibilidad de acercarme a saludar. Su respuesta fue tan natural que casi me incomodó. Le extendí una invitación para entrar, procurando que mi voz sonara imparcial. Al cerrar la puerta a sus espaldas, la habitación dio la sensación de reducirse en tamaño. Cada gesto que realizaba, cada expresión verbal, parecía tener una importancia que previamente no le había llamado la atención. Traté de enfocarme en la pantalla, pero percibía su mirada fija en mí. ¿Cómo te encuentras?, mostró cierta inquietud al hacer la pregunta. Por supuesto, solo fue una jornada ajetreada. Dije una mentira y desvié la vista. Se aproximó a mi mesa y depositó los papeles que llevaba consigo. Al tocar nuestras manos, sentí como una leve descarga eléctrica recorría todo mi ser. Retiré mi mano de inmediato, tratando de ocultar lo sucedido. ¿Estás seguro de que te encuentras bien? Se te ve un tanto desatenta. Con una sonrisa que denotaba total conocimiento de mi situación, expresó su comentario. Me encuentro en buen estado, Cayetana. Agradezco tu amabilidad. Contesté de manera más brusca de lo que tenía en mente. Aunque no presionó, tampoco se retiró. Por el contrario, se inclinó suavemente hacia mi dirección, como si estuviera inspeccionando algo en mi mesa, y quedé envuelto por la fragancia de su perfume. Aunque para cualquier observador externo resultaba un acto de poca importancia, para mí resultó casi insoportable. Al final, se puso de pie y se despidió con un gesto relajado, dejando a su paso una sensación de tensión que me acompañó el resto del día. Al concluir mi día de trabajo, al salir al vestíbulo del edificio, lo vi de pie junto a la pared, como si hubiera estado aguardando mi llegada. ¿Quieres que te acompañe hasta tu vehículo?, realizó una pregunta. Intenté negarme,
pero no pude articular ninguna palabra. Concordé con un gesto y nos dirigimos juntos hacia la zona de aparcamiento. Aunque la charla era poco profunda, en el momento en que nuestros ojos se encontraban, experimentaba una sensación de electricidad recorriendo mi ser. Al llegar a mi vehículo, Cayetana se agachó para colaborar en poner mi chaqueta en el asiento de atrás. El contacto de su mano con la mía no provocó mi reacción habitual de alejarla. La interacción fue corta, pero lo bastante intensa como para estremecerme. Era consciente de la necesidad de distanciarme, ya que la situación estaba superando fronteras irreversibles. Momoka, embargo, en esos instantes, la forma en que Cayetana me provocaba sensaciones resultaba irresistible. Cada acción mínima de esa persona me acercaba más a un precipicio del que no deseaba huir. Al regresar a casa esa noche, me sorprendí observando mi imagen en el espejo durante un periodo más prolongado de lo acostumbrado. Un sonrojo adornaba mi cara, cuya causa no lograba identificar entre el maquillaje o la temperatura ambiente. Era consciente de que se arriesgaba, pero por primera vez en bastante tiempo, no percibía la carga de la monotonía. Experimentaba otra emoción. Experimentaba la vitalidad. Esa mañana, Rupert me solicitó un favor poco común. Me encontraba muy ocupado con compromisos laborales y no pude acompañar a Cayetana a su cita con unos amigos. ¿Serías capaz de encargarte de eso? Con una expresión serena que siempre lograba tranquilizarme, mencionó que no llevaría más de 30 minutos. A pesar de sentir nervios ante la idea de estar a solas con Cayetana, accedí. No podía cometer nuevamente los mismos fallos de los días previos, sin embargo, en este momento parecía que el destino me obligaba a hacerlo. Cayetana se montó en el automóvil con la misma despreocupación que siempre le definía. Vestía una camiseta azul que resaltaba su piel bronceada y un suave aroma que impregnó el reducido espacio del vehículo. Traté de mantener mis ojos en la carretera, sin embargo, el silencio incómodo empezó a crecer entre nosotros. De repente, inquirió sobre el estado de Juana. Por supuesto, sin duda. Mi enfoque está únicamente en manejar. Aunque mi incomodidad era evidente, no dije la verdad. Cayetana se volteó un poco en mi dirección, apoyando un brazo en la puerta. Noté su mirada fija en mí, como si intentara descifrar algo en mi rostro. Se te ve un poco distraída. Momoka Rodeos, preguntó si era a causa de lo sucedido. Mis manos se apretaron en el volante. Resultaba increíble que lo mencionara de manera tan despreocupada, como si no fuera algo capaz de arruinarnos a los dos. Le contesté a Cayetana que no era el momento adecuado para abordar ese tema, tratando de mostrar determinación. Momoka, embargo, al final fue mi voz la que se estremeció. Respondió preguntando cuándo llegaría el momento. Aunque su voz transmitía calma, el contenido de sus expresiones tenía una importancia que resultaba imposible pasar por alto. El flujo vehicular se percibía más lento de lo común, como si estuviera tramando en mi contra. Al final, me animé a echarle un vistazo de reojo. Los ojos, tan profundos y oscuros, me miraban fijamente. Se trataba de una mirada sin remordimientos, que no se echaba atrás. Experimenté la ruptura de algo en mi interior, una barrera que había tratado de conservar sin daños. El trayecto restante se desarrolló en total quietud, aunque no era una quietud agradable. El silencio era denso, repleto de palabras no expresadas. Al llegar al lugar de destino, Cayetana se inclinó hacia mí justo antes de descender. Expresó en voz baja su gratitud por haber sido llevado hasta allí, pero dejó claro a Juana que la situación aún no había concluido, todo ello mientras esbozaba una sonrisa que transmitía tanto una promesa como una advertencia. Anunció su retraso esa noche Rupert, al hacer una llamada. Me encontraba en una situación empresarial que se extendía más de lo previsto. Mientras me acomodaba en el sofá, traté de enfocarme en la lectura, pero mis pensamientos regresaban una y otra vez a la charla con Cayetana. Era innegable que lo que dijo avivó algo en mi interior, algo que había estado inactivo por mucho tiempo. Al oír los sonidos de alguien caminando por el pasillo, supe de inmediato que se trataba de él. Salió a la sala sosteniendo una taza de café, luciendo un atuendo confortable que realzaba su atractivo de manera especial. Tomó asiento a mi lado sin autorización, y de repente,
el sofá pareció encogerse. Inclinándose para observar la cubierta del libro, preguntó, ¿estás leyendo? Contesté con un gesto nervioso, cerrando el libro. ¿Estás intentando algo? Durante un breve lapso de tiempo, conversamos sobre temas sin importancia, como las condiciones climáticas y sus amistades. Cada vez que pronunciaba una palabra o hacía una pausa, sentía que me acercaba más al límite. Por último, Cayetana decidió hablar después de un largo periodo de silencio. Juana, entiendo que la situación es compleja, pero lo sucedido no fue un equívoco. Por un instante, mi corazón dejó de latir. Tenía la intención de entablar una discusión, de refutar, pero las palabras se resistían a salir. No logro sacarlo de mi mente tampoco. Reconocí en voz baja. Fue como desbloquear una puerta. De repente, todas las emociones que había intentado contener salieron a la superficie al mismo tiempo. Cayetana se aproximó un poco más, llegando al punto en que nuestras rodillas se tocaron ligeramente. Cuando su mano tocó la mía, esa chispa, esa conexión especial, resurgió de inmediato. Antes de que pudiera evitarlo, se inclinó hacia mí y nuevamente se unieron nuestros labios. En esta ocasión, no hubo dudas. Un beso cargado de pasión, de un anhelo que ya no podía reprimir. Al separarnos, me quedé sin aliento, con el corazón latiendo de manera desbocada. Cayetana, esto es una completa locura. Mencioné que no era posible, aunque mi voz se escuchaba tenue, como si intentara persuadirme a mí misma. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? Respondió. Aunque hablaba con suavidad, sus palabras transmitían una intensidad que resultaba imposible de pasar por alto. Decidí levantarme del sofá, tratando de alejarme un poco. Requería ventilación. Requería un momento para reflexionar. Al final, expresé la necesidad de retirarme a descansar, desviando la vista. Mientras me dirigía a mi cuarto, percibía cómo sus ojos se posaban en mi espalda. Era consciente de que cometer ese acto era una equivocación. Estaba arriesgándome demasiado. Momoka, embargo, al mismo tiempo, me resultaba imposible resistirme a la idea de dejar arder esa llama. Los días transcurrían con una leveza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cayetana y yo lográbamos coincidir, hallando breves instantes compartidos en medio de la cotidianidad. Compartir un café en la cocina, extender una charla en el pasillo más allá de lo debido, o intercambiar miradas llenas de significado que solo nosotros dos podíamos comprender. La existencia, que solía ser predecible y aburrida, ahora parecía revitalizada y emocionante, como si hubiera sido renovada por una brisa estimulante. Cada vez que veía a Cayetana, me hacía sentir viva, como si mi corazón pudiera latir más fuerte de lo que imaginaba. La forma en que me observa, se dirige a mí y me divierte con sus comentarios irónicos y despreocupados. Cada aspecto de su personalidad contrastaba con la calma detallista de Rupert, y fue precisamente esa disparidad lo que me cautivó. Momoka, embargo, cada vez que disfrutaba de un instante de libertad, también experimentaba una carga. A pesar de haber disminuido su intensidad, la culpa seguía manifestándose en los momentos menos previsibles. Cada vez que Rupert me estrechaba entre sus brazos o me dirigía la palabra con su voz apacible y afectuosa, experimentaba una sensación de nervios en el vientre. No obstante, en vez de confrontar ese sentimiento de culpa, parecía que prefería ocultarlo aún más, como si al no prestarle atención pudiera hacer que desapareciera. Rupert, gracias a su perspicacia, rápidamente se dio cuenta de las transformaciones que experimentaba. Durante la cena, me comentó que últimamente parecía estar un poco desconcentrada. Aunque su tono era despreocupado, se percibía un matiz de inquietud en su expresión. ¿Entretenimiento? Podría tratarse de la tarea. Contesté que en los últimos días había sido más fuerte, mientras dirigía la vista hacia mi comida. Insistió en preguntar sobre el trabajo o cualquier otra cosa, utilizando su característico estilo de hacer preguntas que no resultaban acusatorias, pero que limitaban las posibilidades de evasión. Decidí esbozar una sonrisa y sostenerle la mirada directamente a los ojos. Tan solo la labor, Rupert. Cuando se tienen múltiples proyectos simultáneos, la situación puede volverse complicada. Aunque mostró cierta conformidad con mi explicación, no fue completa.
En las semanas siguientes, percibí que estaba más concentrado, como si estuviera en búsqueda de algo indefinido. Personalmente, comencé a ser más precavida, pero también a mostrarme más valiente. Cada vez que avanzaba, podía sentir una emoción intensa recorriéndole, consciente de que se movía en un terreno arriesgado con cada expresión que pronunciaba. En el jardín, cuidando las plantas, fui sorprendido por Cayetana una tarde en la que Rupert estaba fuera. Comentó que siempre te veías distinta cuando estabas afuera, acercándose con paso tranquilo. Inquirí sin mirar hacia arriba, ¿de qué manera es distinto? Siente una sensación de total libertad, como si de repente se esfumaran todas las cargas que llevas. La combinación de honestidad y valentía en su voz siempre conseguía desestabilizarme. Observé atentamente, buscando las palabras precisas, pero él tomó la iniciativa. Juana, no puedo seguir actuando como si esto no fuera verdadero. Mis sentimientos hacia ti son demasiado intensos para pasar por alto. Ella hablaba de manera clara y directa, sin rodeos, mientras mantenía su mirada fija en la mía. Experimenté cómo el ambiente se tornaba más denso. Intenté expresar algo, pero tenía la boca reseca. No tengo idea de cómo hemos llegado a este punto, pero no deseo retroceder. Ya no deseo mantenerlo en secreto. Avanzó un paso adicional hacia adelante. Le dije a Cayetana que la situación era difícil en un susurro apenas audible, ya que sentía que mis palabras carecían de fuerza. Estoy al tanto. Momoka, embargo, ¿cuál es el propósito de todo esto si no logramos alcanzar la felicidad? Sus palabras resonaron con tal fuerza que mi corazón se estremeció. En silencio me quedé, observando cómo las hojas de las plantas se mecían al ritmo de la brisa. Lo que estaba en juego era de gran importancia, con mucho en riesgo. Momoka, embargo, era innegable que las palabras de Cayetana tenían lógica. Durante esos instantes a su lado, experimentaba una sensación de autenticidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Con más vitalidad y autenticidad. Reconocí tener temor en un murmullo apenas audible. Cayetana se aproximó hacia mí y agarró mi mano, uniendo sus dedos con los míos. Igualmente. Momoka, embargo, considero que merece la pena tomar el riesgo. Las palabras que pronunciaba representaban un compromiso, una propuesta para superar el temor y aceptar lo que no se conoce. A pesar de que una parte de mí aún sentía miedo por lo que pudiera pasar, otra parte, más poderosa, comprendía que ya no era posible continuar en la oscuridad de las expectativas ajenas. El viento al caer la tarde era delicado, impregnado con el perfume de las flores que rodeaban el patio. Las suaves luces de la casa apenas lograban alumbrar el asiento donde Cayetana y yo nos encontrábamos. En esa calma se percibía algo casi fantástico, como si todo se hubiera detenido exclusivamente para nosotros. De repente, Cayetana interrumpió el silencio al comparar el jardín contigo. Emitía un susurro suave, como si procurara no alterar la tranquilidad del ambiente. Interrogué observando las flores moviéndose al compás del viento. ¿Qué debo hacer yo? Atractivo, aunque presenta una mayor complejidad de la que aparenta. Existen pequeños detalles que pasan desapercibidos, pero al detenerte y observar con atención, puedes encontrar algo único y especial. A pesar del impacto emocional de sus palabras, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Inclinándose hacia adelante, Cayetana indicó una hermosa flor con pétalos blancos y finos. Con una expresión pícara, preguntó si podía conseguirla. Contesté entre risas. ¿Cuál es el propósito de tu interés? Puedes confiar en mí, te espera una sorpresa. Al despertar, con alegría en el rostro, me dirigí hacia la planta. Con precaución, arranqué el tallo y regresé al asiento, ofreciéndole la flor. Aquí está, una sorpresa para ti. A pesar de mi tono sarcástico, él lo recibió de manera divertida. Sorprendentemente, Cayetana agarró la flor y le dio un mordisco a uno de los pétalos. Su rostro adoptó una mueca graciosa, como si hubiera experimentado un sabor sumamente desagradable. Expresó con fingida decepción: no tiene el sabor que esperaba, mientras luchaba por contener la risa. Una risa tan intensa que noté como la tensión acumulada durante semanas comenzaba a desvanecerse. Esa instancia, a pesar de su sencillez,
poseía un toque de encanto. Experimenté una sensación de ligereza y libertad que no había sentido en mucho tiempo. Parecía que con ese sencillo gesto se habían desvanecido todas las barreras que aún nos separaban. Esa noche, luego de que Cayetana se fue a descansar a su cuarto, permanecí en la sala, reflexionando. Llegó el instante de confrontar la realidad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Rupert no merecía ser engañado ni que le ocultaran la verdad, y yo merecía vivir mi vida siendo fiel a mí misma, aunque fuera un desafío. Al llegar Rupert, se encontraba fatigado, como de costumbre. Al observarme aguardando en el sofá, se dio cuenta de que algo no marchaba como debía. Inquirió sobre el bienestar de Juana mientras colocaba su maletín sobre la mesa. Expresé la necesidad de entablar una conversación. Rupert, notando la leve vibración en mi voz, tomó asiento frente a mí, con una expresión seria pero atenta en su rostro. En los próximos minutos, procedí a detallarle toda la información. A pesar de que las palabras eran afiladas para ambos, no omití ningún detalle. Le compartí mis emociones, mencionando cómo me había sentido aprisionada en una existencia que lucía ideal pero que no me pertenecía del todo. Le hablé acerca de Cayetana, sin entrar en detalles superfluos, pero proporcionando la información necesaria para su comprensión. Al principio, Rupert guardó silencio. La mirada usualmente cálida de ella se enturbió por una combinación de tristeza y desilusión. Al final, con voz entrecortada, expresó: «Siempre busqué brindarte lo más excelente, Juana. Comprendo, y aprecio todo lo que has hecho. No puedo continuar con esta farsa, Rupert. Sería injusto para ambos». Entre nosotros se produjo un extenso periodo de silencio. Al fin se puso de pie, cogió su maletín y se encaminó hacia la salida. Antes de marcharse, expresó su deseo de que logres hallar aquello que buscas, dejando tras de sí una sensación de vacío, pero también de tranquilidad. En las semanas posteriores, experimentamos una variedad de sentimientos. Cayetana y yo no estamos tratando de crear algo impecable ni rápido. Era evidente para nosotros que nuestra situación era compleja, llena de obstáculos, pero al mismo tiempo auténtica. A diario nos enfrentábamos a desafíos diferentes, ya fuera por la actitud de los demás o por la búsqueda de nuestro espacio en un mundo que a veces no comprendía nuestras decisiones. No obstante, experimentaba una sensación genuina que no había sentido en mucho tiempo. No quedaban más máscaras, ni apariencias. Al tomar esta ruta, sentí que recuperaba una parte de mí que había extraviado. Durante una tarde en el jardín, la mirada de Cayetana, acompañada de esa sonrisa que siempre conseguía cautivarme, se posó en mí. Inquirió si se lamentaba, a pesar de que su voz denotaba despreocupación. Observé la escena, recordando todo lo que habíamos vivido para alcanzar ese momento. Sacudí la cabeza y le mostré una sonrisa. Después de mucho tiempo, experimento una sensación de vitalidad que hacía tiempo no experimentaba. De esta manera, sin compromisos grandiosos ni desenlaces ideales, dimos inicio a nuestra nueva etapa en compañía, sabiendo que lo que vendría era desconocido, pero con la certeza de que lo afrontaríamos unidos.